Hola, vamos a ver un segundo ejemplo de cómo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales utilizando el método de los operadores. En esta ocasión, el sistema de ecuaciones diferenciales está formado por la ecuación diferencial x' más y' igual a menos 2y y la ecuación diferencial x' igual a 3x más 2y. El primer paso que vamos a hacer es el mismo que hicimos en el ejemplo anterior, que consiste en cambiar ese sistema de ecuaciones diferenciales a su notación de operadores. Las dos ecuaciones que forman al sistema son x' más y' igual a menos 2y. Y la otra ecuación es x' igual a 3x más 2y. Entonces, x', que representa a la primera derivada de x, se convierte en dx. Y', que representa la primera derivada de y, se convierte en dy. Más igual, y en ese caso, menos 2y, que no tiene ninguna derivada, entonces se queda como menos 2y. Lo que vamos a hacer ahora es pasar menos 2y al lado izquierdo para que en el lado derecho me quede igual a 0. Entonces, la ecuación diferencial me va a quedar como dx más dy más 2y igual a 0. Como hemos visto en pasos anteriores, y y se pueden factorizar. Entonces voy a obtener d más 2 por y. Dx igual a 0. Y esta es la primera ecuación diferencial del sistema en su notación de operadores. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación diferencial. X' ya vimos que representa la derivada de x, se escribe como dx ahora. En el lado derecho, 3x y 2y no tienen derivadas, entonces se conservan así como están. 3x más 2y. Pero 3x y 2y van a pasar al lado izquierdo para que en el lado derecho me quede igual a 0. 3x, que es positivo, va a quedar negativo, y 2y, que es positivo, va a quedar negativo también. Entonces voy a obtener dx menos 3x menos 2y igual a 0. Y ahora en esos dos términos de x y 3x tengo el factor x y eso se pueden factorizar. Entonces voy a obtener d menos 3 por x menos 2y igual a 0. Y ahora ya tenemos a las dos ecuaciones diferenciales del sistema en su notación de operadores, obteniendo así a este nuevo sistema de ecuaciones: dx más d más 2 por y igual a 0 y d menos 3 x menos 2y igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es resolver este sistema de ecuaciones considerando que d es un coeficiente. Voy a cambiar de página. Entonces el sistema que nos quedó es este: dx más d más 2 por y igual a 0 y d menos 3 x menos 2y igual a 0. Como vimos en el ejemplo anterior, ese sistema se resuelve utilizando el método de suma y resta de los sistemas algebraicos. Entonces tengo que multiplicar la ecuación de arriba y la ecuación de abajo por un coeficiente para poder eliminar o cancelar al menos a una de las dos variables. Entonces aquí podemos observar que en el caso de y tenemos como positivo y negativo en la primera ecuación y en la segunda ecuación. Entonces este 2 va a multiplicar al de arriba y el d más 2 va a multiplicar al de abajo, obteniendo esto. Entonces, como los signos de aquí ya son contrarios, esos dos signos van a quedar igual. Entonces yo voy a multiplicar 2 por d y voy a obtener 2dx. Y luego 2 por d más 2. Aquí voy a obtener 2 por d más 2 y.
igual 2 por 0, 0. Y aquí voy a multiplicar d más 2 por d menos 3. Y voy a obtener d más 2 por d menos 3, x. Menos d más 2 por 2 es lo mismo que 2d más 2 por y igual, y d más 2 por 0 es 0. Entonces, yo puedo cancelar 2d más 2y con menos 2d más 2y. Entonces, esta se cancela con esta. Y solamente voy a obtener 2dx más d más 2 por d menos 3 x igual a 0. De nueva cuenta, puedo factorizar esta x y esta otra x. Entonces aquí voy a obtener 2d más d más 2 por d menos 3 multiplicado por x igual a 0. Y aquí tenemos que hacer las operaciones. Aquí tengo 2d más, y la multiplicación de esos dos binomios es d por d, me va a quedar d cuadrada. Luego d por menos 3 es lo mismo que menos 3d. 2 por d es lo mismo que más 2d. Y 2 por menos 3 es lo mismo que menos 6. Por x igual a 0. Y ahora voy a simplificar sumando todos los términos semejantes. Solamente puedo sumar 2d con menos 3d más 2d. Entonces aquí voy a obtener d cuadrada menos, no, más d menos 6 por x igual a 0. Ahora recuerden que yo no puedo sumar d cuadrada con d y no puedo sumar tampoco d con 6 porque d no es ni siquiera una variable, sino que de hecho es un operador y representa al operador derivada. Pero yo puedo obtener la ecuación característica de esta parte, que consiste justamente en m cuadrada más m menos 6 igual a 0. Y esta ecuación característica, que es una ecuación cuadrática, la pueden resolver por cualquier método que ustedes hayan visto antes, como la fórmula general, factorizando, o bien pues con división sintética. En la que ustedes prefieran, yo la voy a hacer factorizando y voy a obtener lo siguiente. Va a quedarme m más 3 por m menos 2 igual a 0. Y bueno, ya obtuve m más 3 por m más menos 2 igual a 0. Y entonces, cada una de estas la voy a igualar a 0. M más 3 igual a 0 y m menos 2 igual a 0. Entonces, de esa ecuación obtengo que m vale menos 3 y que m aquí vale 2. Como tengo dos resultados diferentes, cada una de ellas me da un valor para x. En este caso, x1 como e a la menos 3t y aquí x2 como e a la 2t. Y como solución general para x obtengo x igual a c1 e a la menos 3t más c2 e a la 2t. Y con esto ya hemos obtenido el valor de x. Ahora, si quiero calcular cuánto vale y, pues voy a tener que resolver el mismo sistema, pero cancelando primero la x para poder calcular después ahora y. Vamos a continuar con el ejemplo. Y una vez que ya hemos calculado x, debemos de calcular ahora cuánto vale y.
Y para eso vamos a hacer uso de nueva cuenta del sistema de ecuaciones diferenciales en su notación de operadores, es decir, este sistema que habíamos obtenido en el primer paso. Entonces, para poder calcular y, ahora utilizaremos a este de aquí. Y recordemos, si queremos calcular y, entonces voy a tener que eliminar a esta x, a esta de acá y a esta de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues esta d que multiplica la primera ecuación va a multiplicar a la segunda. Y este d menos 3 que multiplica la segunda va a multiplicar a la primera. Entonces voy a obtener este d, y aquí arriba por d menos 3. Solo que en esta ocasión d y d menos 3 se pueden considerar de signo positivo, por lo que no se pueden cancelar si hago las operaciones aquí. Entonces le voy a tener que poner aquí menos d a menos una de ellas. Entonces multiplico d menos 3 por d y obtengo d por d menos 3, x. Luego d menos 3 por d más 2 va a quedar como d menos 3 por d más 2 por y igual a 0. Luego, menos d por d menos 3, pues es lo mismo que menos d, pues por d menos 3. X menos por menos es más. Y aquí obtengo 2d por y igual a 0. Entonces, como vimos anteriormente, aquí d por d menos 3 menos d por d menos 3 se puede cancelar. Y solamente voy a hacer la suma de d menos 3 por d más 2y más 2d por y. Voy a obtener esto, d menos 3 por d más 2 por y más 2d por y igual a 0 más 0, 0. Entonces, otra vez puedo factorizar y, obteniendo únicamente d menos 3 por d más 2 más 2d por y igual a 0. Ahora, estas operaciones son las mismas que hicimos cuando hicimos el cálculo para x. De hecho, las podemos revisar y son las mismas. Tengo d menos 3 por d más 2 y finalmente se le suma 2d. Entonces el resultado debe ser d cuadrada más d menos 6. Entonces aquí voy a obtener d cuadrada más d menos 6 por y igual a 0. Y igual que hicimos en el otro, aquí podemos obtener la ecuación característica como m cuadrada más m menos 6 igual a 0. Y esta ya la habíamos factorizado antes y me queda como m más 3 por m menos 2 igual a 0. Otra vez. Bueno, de esas dos o de esa nueva ecuación característica, o de esas dos raíces, obtengo m igual a menos 3 y m igual a 2. Y eso me van a dar dos soluciones fundamentales para y. Y1 como e a la menos 3t y y2 como e a la 2t. Y la solución general en ese caso para y pues es c3 por e a la menos 3t más c4 por e a la 2t. Ahora, ¿por qué escribo C3 y C4 y no C1 y C2? Pues porque ya utilicé C1 y C2 en X. Entonces, al resolver para Y obtengo C3 y C4. Pero, al igual que ocurrió en el ejemplo anterior, la ecuación diferencial solamente involucra la primera derivada en cada variable. Es decir, solamente aparece X', aparecen dos ecuaciones, pues solo aparece X', por lo cual debe aparecerme una constante debido a ella.
y solamente aparece y'. Y' aparece solamente una vez, pero el hecho de que sea la primera derivada y que sea la única que aparezca, hace que aparezca otra constante. Entonces solamente voy a obtener dos constantes y no 3 o 4. Entonces C3 y C4 o C1 y C2 deben de poder calcular o escribir en términos de las otras dos. Y eso lo vamos a hacer, como vimos anteriormente, haciendo uso de al menos una de esas dos ecuaciones. Ahora, para poder calcular cuánto valdría C3 y C4, pues voy a utilizar de esas dos ecuaciones de sistema la más fácil. Aunque aparentemente se vea más complicada, x' igual a 3x más 2y es realmente la más sencilla, porque solamente tiene a una derivada, mientras que la primera tiene a x' y también tiene a y', o sea, hay que calcular la derivada tanto para x como para y. En cambio, la segunda solamente necesitamos calcular una derivada, que sería la derivada para x. Bueno, entonces ahora voy a obtener lo siguiente. Tengo que la ecuación diferencial, en ese caso, la que voy a utilizar es x' igual a 3x más 2y. Entonces nosotros ya hemos obtenido que x vale c1 e a la menos 3t más c2 e a la 2t. Y que por otro lado, pues y vale c3 e a la menos 3t más c4 e a la 2t. Para poder sustituir en esta ecuación necesitamos calcular x', o sea, la derivada de x. Entonces vamos a calcular la x'. Ya hemos visto que en el caso de las funciones exponenciales solamente es multiplicar por el coeficiente del exponente. En ese caso, para e a la menos 3t, solo hay que multiplicar por menos 3. Entonces vamos a obtener menos 3 c1 e a la menos 3t. Más, en el caso de e a la 2t, solamente voy a multiplicar por 2. Entonces voy a obtener 2 c2 e a la 2t. Entonces esta primera derivada la voy a sustituir aquí. Y x y y las voy a sustituir aquí y acá. Entonces, sustituyendo, obtengo que menos 3c1 por e a la menos 3t más 2 por c2 e a la 2t es igual a 3 por x, o sea, 3 por c1 e a la menos 3t más c2 e a la 2t, que es lo que vale x. Entonces obtengo c1 e a la menos 3t más c2 e a la 2t más 2 por el valor de y, donde y pues es c3 e a la menos 3t más c4 e a la 2t. Entonces obtenemos e a la menos 3t, c3, más c4 e a la 2t. Y aquí voy a hacer todas las operaciones. Voy a multiplicar 3 por c1 y 3 por c2, y aquí 2 por c3 y 2 por c4. Y voy a obtener 3 por c1 e a la menos 3t más 3 por c2 e a la 2t más 2 por c3 e a la menos 3t más 2 por c4 e a la 2t. Y del lado izquierdo mantengo menos 3c1 e a la menos 3t más 2 por c2 e a la 2t. ¿Qué sigue a continuación? Agrupar términos semejantes. Es decir, puedo agrupar este con este. Entonces, el coeficiente de este es 3c1. Aquí solamente voy a escribir 3c1. Y el coeficiente de este otro es más 2c3. Entonces, más 2
C3 por E a la menos 3t más, y de nueva cuenta puedo agrupar a esos que tienen como factor E a la 2t, y aquí voy a obtener 3c2 más 2c4 por E a la 2t. Y del lado izquierdo mantengo la misma expresión, menos 3c1 por E a la menos 3t más 2c2 E a la 2t. Y de nueva cuenta vamos a comparar y a igualar coeficientes. En ese caso, el coeficiente de E a la menos 3t del lado izquierdo es el mismo que el coeficiente de E a la menos 3t del lado derecho. Y voy a obtener que menos 3c1 es igual a 3c1 más 2 por c3. Mientras que en el caso de E a la 2t, aquí lo tengo, E a la 2t y E a la 2t, entonces el coeficiente de E a la 2t es el mismo que el coeficiente de E a la 2t del lado izquierdo y del lado derecho. Es decir, que 2c2 es igual a 3c2 más 2c4. Aquí voy a tener 2c2 es igual a 3c2 más 2c4. Bueno, ahora que ya hemos obtenido esas dos ecuaciones, menos 3c1 igual a 3c1 más 2c3 y 2c3 igual a 3c2 más 2c4, lo que vamos a hacer es resolverlas. En este caso la que queremos calcular es c3 y c4 para que las ecuaciones nos queden en términos de c1 y de c2. Las voy a resolver en esa nueva hoja y recuerden, como quiero calcular c3, entonces y bueno, y C3 está en el lado derecho. Lo que voy a hacer es escribirlo en el lado izquierdo tal cual. Y lo que está en el lado izquierdo, escribirlo en el lado derecho sin hacer ninguna modificación en los signos. Es decir, voy a cambiar esto por 3C1 más 2C3 igual a menos 3C1. Entonces, menos 3C1 que está aquí en el lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho y como está sumando, o sea, es positivo, va a pasar restando. Entonces voy a obtener 2C3 igual a menos 3C1 menos 3C1. Entonces, menos 3C1 menos 3C1 da menos 6C1. Aquí obtengo 2C3. Entonces, para despejar C3, solamente voy a pasar dividiendo el 2. Entonces, C3 vale menos 6C1 entre 2. Y 6 entre 2 me da 3. Entonces, C3 vale menos 3C1. Y por otro lado, voy a hacer lo mismo. Voy a calcular aquí C4 en términos de C2. Lo mismo que hice con esta ecuación, lo voy a hacer con esta. Voy a comenzar reescribiendo al contrario. Entonces voy a obtener 2C4 más 3C2 igual a 2 por C2. 3C2 que está en el lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho y como está sumando voy a pasarlo restando. Voy a obtener entonces 2C4 igual a 2 por C2 menos 3 por C2. Aquí obtengo 2C4 igual 2C2 menos 3C2 es menos C2. Y 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y voy a obtener que C4 es igual a menos C2 sobre 2. Y bueno, y con eso ya hemos obtenido cuánto vale C3 y cuánto vale C4 en términos de C1 y C2 respectivamente. Entonces la solución general para el sistema de ecuaciones va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar X es igual a C1
e a la menos 3t más c2 e a la 2t, mientras que y, en lugar de escribir c3, que era lo que habíamos obtenido anteriormente, ahora voy a escribir su equivalente de menos 3c1. Entonces voy a obtener menos 3c1 e a la menos 3t, y en el caso de c4 voy a escribir menos c2 entre 2. Entonces aquí voy a obtener menos c2 entre 2 por e a la 2t. Y esa es la solución general de todo el sistema de ecuaciones diferenciales.